Ser un superhéroe no es un destino fácil. Peter Parker lo supo desde el primer momento en que fue mordido por aquella araña y el peso de su responsabilidad comenzó a crecer como una sombra sobre su vida. Entre los edificios de Nueva York, el hombre araña se convertía en leyenda, pero abajo, en las aceras y en la soledad de su pequeño departamento, vivía un joven dividido entre dos mundos, el deber y el amor. Mary Jane Watson fue su luz en medio del caos. Ella no solo era la chica de al lado, ni solo un amor adolescente, era su ancla, su humanidad. Peter trató de alejarse, de protegerla de los peligros que conlleva amar a un superhéroe. ¿Lo intentó? Sí, pero nunca lo logró, porque por más que el hombre araña pudiera balancearse entre rascacielos y detener trenes con su fuerza, su corazón seguía siendo de carne, y latía más fuerte cada vez que veía a Mary Jane sonreír. A lo largo de las películas, Peter se enfrenta a villanos que amenazan su ciudad, a pérdidas devastadoras como la de su tío Ben, y a una vida de secretos que lo desgastan. Pero a pesar de todo, siempre vuelve a ella. ¿Por qué? Porque en un mundo donde todo es incierto y peligroso, Mary Jane representa lo único que es real y constante. Ella es la promesa de una vida que vale la pena luchar. Peter no la deja porque ama no solo quién es ella, sino quién es él cuando está con ella, no un héroe, no un símbolo, sino simplemente Peter. Amarla fue su mayor riesgo, y su mayor acto de valentía. Peter Parker nunca quiso ser un héroe. Antes de que el destino lo eligiera con una mordida radioactiva, él solo era un chico común, tímido, brillante, invisible para muchos, y profundamente enamorado de Mary Jane Watson, la chica que vivía en la casa de al lado. Desde niño, Peter la había observado desde su ventana, soñando con el día en que tendría el valor de hablarle, de decirle lo que sentía. Pero el mundo cambió para él antes de que pudiera hacerlo. La muerte del tío Ben fue el punto de quiebre. La famosa frase, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, se convirtió en una maldición silenciosa que lo acompañó día tras día. Ser Spider-Man significaba sacrificar su felicidad, esconder su identidad, vivir una doble vida. Y al centro de ese conflicto, siempre estuvo Mary Jane. Hubo momentos en que Peter pensó que lo correcto era alejarse de ella. Después de todo, su vida estaba marcada por el peligro. Los enemigos que enfrentaba no eran simples ladrones, eran monstruos, científicos locos, villanos con poder y odio suficiente para destruir lo que más amaba. ¿Cómo podía arrastrar a Mary Jane a ese mundo? Y lo intentó. Una y otra vez, intentó dejarla ir. Fingió desinterés, inventó excusas, rompió su propio corazón para protegerla del suyo. Pero Mary Jane no era tonta. Ella lo sabía. Desde el primer beso en aquel callejón lluvioso, bajo la máscara del héroe, reconoció al muchacho que la miraba desde la escuela con ojos llenos de ternura. Y aunque a veces dudaba, aunque a veces sufría por la distancia que Peter imponía entre ellos, también sabía que ese amor era real. El amor entre ellos nunca fue fácil. Fue una lucha constante entre lo que querían y lo que creían que debían hacer. Peter pensaba que al estar con ella la ponía en peligro, pero Mary Jane solo quería estar a su lado, sin importar el costo. En el fondo, ella no quería un héroe, quería a Peter, al joven confundido, valiente y noble que, a pesar de todas las heridas que la vida le había dado, seguía poniéndose el traje para salvar a otros. La verdad es que Peter nunca dejó a Mary Jane, porque ella era su salvación. En medio de la oscuridad de su mundo, entre la culpa por su tío, la exigencia de su doble vida y la constante amenaza de sus enemigos, ella era su refugio. Su sonrisa era un recordatorio de lo que luchaba por proteger. Su voz, un ancla que lo mantenía humano. Porque el verdadero poder de un héroe no está en su fuerza o en sus habilidades, sino en su corazón. Y el corazón de Peter Parker latía por Mary Jane. Había algo inquebrantable en ese vínculo. Incluso cuando ella estaba con otros, incluso cuando él tenía que fingir que no la amaba, la conexión entre ellos nunca desapareció. Era como una telaraña invisible que los unía a través del tiempo, del miedo, del dolor. Un hilo de esperanza que ni el peor de los enemigos pudo cortar. Mary Jane fue testigo de su lucha. Vio sus ausencias inexplicables, sus heridas, su mirada agotada. Y cuando finalmente supo la verdad, cuando Peter, con voz temblorosa y ojos llenos de culpa, le confesó quién era y por qué la había apartado,
Ella no huyó, no lo rechazó, lo abrazó, lo aceptó, porque el amor verdadero no necesita perfección, solo necesita verdad y entrega. Peter entendió entonces que no podía seguir huyendo de ella, que alejarla no era protección, sino castigo, y que, si realmente quería honrar la memoria de su tío Ben, si quería ser el hombre que debía ser, entonces tenía que tener el valor no solo de enfrentar villanos, sino de abrir su corazón y permitir que lo amaran. Ser Spider-Man era su destino, pero amar a Mary Jane, eso era su elección. Y fue la mejor elección que pudo haber hecho. En un mundo de héroes y villanos, donde los techos se pisan más que las calles y las decisiones pueden salvar o condenar a miles, hay un rincón pequeño y silencioso donde vive una historia que desafía incluso a los superpoderes, la de Peter Parker y Mary Jane. Peter puede trepar paredes, detener trenes con sus manos y sentir el peligro con un cosquilleo en la nuca. Pero nada de eso le dio más vértigo que amar a Mary Jane. Porque el verdadero salto al vacío no fue desde un rascacielos, fue entregarle su corazón. Y Mary Jane, con su fuerza que no necesita telarañas, eligió mirar más allá del traje rojo y azul. Ella no se enamoró de Spider-Man. Se enamoró del joven que luchaba por pagar la renta, que llegaba tarde a las cenas pero siempre a tiempo para consolarla, que lloraba por no poder salvar a todos, pero nunca dejó de intentarlo. Su amor no era perfecto, pero era valiente. Era el tipo de amor que permanece cuando se caen las máscaras, cuando los poderes fallan, cuando el mundo pesa y solo queda el otro como refugio. Porque amar no es volar por la ciudad, es quedarse cuando todo se derrumba. Y así, Peter y Mary Jane nos enseñan que el verdadero superpoder no es lanzar telarañas. Es sostener una mano temblorosa y decir, te amo, incluso cuando no puedes salvar el mundo. Porque en mi mundo, tú ya lo hiciste. En un mundo de héroes y villanos, donde los techos se pisan más que las calles y las decisiones pueden salvar o condenar a miles, hay un rincón pequeño y silencioso donde vive una historia que desafía incluso a los superpoderes, la de Peter Parker y Mary Jane. Peter puede trepar paredes, detener trenes con sus manos y sentir el peligro con un cosquilleo en la nuca. Pero nada de eso le dio más vértigo que amar a Mary Jane. Porque el verdadero salto al vacío no fue desde un rascacielos, fue entregarle su corazón. Y Mary Jane, con su fuerza que no necesita telarañas, eligió mirar más allá del traje rojo y azul. Ella no se enamoró de Spider-Man, se enamoró del joven que luchaba por pagar la renta, que llegaba tarde a las cenas pero siempre a tiempo para consolarla, que lloraba por no poder salvar a todos, pero nunca dejó de intentarlo. Su amor no era perfecto. Tenía silencios cargados de dudas, abrazos que pedían perdón sin palabras, ausencias inexplicables, promesas rotas por el deber. Pero también tenía algo que ningún superpoder podía garantizar: fidelidad en medio del caos, ternura en medio del peligro, y esa mirada con la que Mary Jane le recordaba que, aun cuando el mundo se desmoronara, ella seguía viéndolo a él. Peter era el héroe de todos, pero Mary Jane era la única que lo conocía cuando se quitaba la máscara. La única que entendía que el peso de la ciudad en sus hombros a veces lo hacía más frágil que fuerte. Ella lo amaba no por lo que podía hacer, sino por todo lo que estaba dispuesto a sacrificar. Porque mientras otros veían al ícono, ella veía al hombre. Y él, con todo su poder, no podía prometerle seguridad. No podía garantizar que regresaría cada noche. Pero sí podía ofrecerle su corazón, entero, con sus cicatrices y su miedo, con su carga y su esperanza. Y Mary Jane aceptó, no porque fuera fácil, sino porque era real. El amor entre ellos no floreció en la calma, sino en medio de la tormenta. Fue un amor probado por las pérdidas, por las mentiras necesarias, por las decisiones imposibles. Pero nunca se rindieron, porque cuando el amor es verdadero, no necesita superpoderes para sostenerse. Solo necesita dos almas que eligen cada día caminar juntas, incluso cuando el camino está lleno de sombras. Peter salvó muchas vidas como Spider-Man, pero Mary Jane salvó el alma de Peter como solo el amor puede hacerlo. Porque al final, las telarañas se rompen, los trajes se desgastan, los enemigos cambian de rostro. Pero el amor, cuando es auténtico, va más allá de los poderes, va más allá del miedo, va más allá de la máscara. Y allí, en lo más profundo de ese vínculo, donde los héroes no vuelan,
sino que tropiezan y se levantan. Peter y Mary Jane nos enseñan que el amor más poderoso es el que se elige cada día.